Analizaremos sobre la esclavitud en Grecia. En un anterior documento hemos hablado sobre la esclavitud en la humanidad. Ahora veremos la esclavitud en Grecia. Cuando hablamos de la esclavitud en Grecia, primeramente tenemos que referirnos a lo que es el ciudadano libre y el esclavo. En la Grecia antigua existía el hombre libre, que era considerado ciudadano griego, pero además existía el esclavo. La esclavitud en Grecia apareció como base de la estructura social. En Atenas los esclavos eran muchos. Se puede decir que eran la tercera parte de la población. Los ciudadanos tenían tiempo de dedicarse a sus ocupaciones, porque todos los trabajos, desde lo más simple hasta lo más complejo y penoso, lo realizaban los esclavos. Es decir, era normal en la sociedad griega que las personas tengan un esclavo y éste les haga el trabajo o haga el trabajo desde el trabajo más simple hasta el trabajo mucho más complejo. Por eso en Grecia era natural que la mayoría de las personas tengan esclavos. Si en Grecia era por el orden social que existe esclavos, ¿pero qué clase de esclavos existía en Grecia? En Grecia había varias clases de esclavos. Podemos decir que existían 4 principales clases de esclavos. Primero, los niños nacidos de padres esclavos automáticamente se convertían en esclavos. Segundo, los prisioneros de guerra en esclavos. Los esclavos comprados en el mercado mantenían su rango. Y por último, los ciudadanos griegos convertidos en esclavos, principalmente por 2 motivos. Uno, por haber sido niño abandonado. La mayor parte de estos abandonados morían, pero algunos eran rescatados por mercaderes de esclavos que se encargaban de que fueran criados, cuidados, alimentados, para después ser vendidos en el mercado de esclavos. Luego, cuando estos tenían cierta edad y podían cumplir los requisitos de los compradores de esclavos. Por otro lado, por haber caído en la esclavitud por deudas. Otra característica de los hombres que se convertían en esclavos era un ciudadano también podía perder su libertad si era capturado por una banda de piratas, ya fuera en alta mar o en ataques a pueblos costeros, que frecuentemente en esa época sucedía. Las familias ricas poseían gran número de esclavos, gran número de ciudadanos esclavos. Ahora, los ciudadanos más pobres tenían 1 o 2 a su servicio. En cambio, los nobles tenían muchos esclavos que estaban a su servicio. Por esa razón, como la mayoría de los ciudadanos griegos tenían en sus manos esclavos, en la sociedad griega ha sido considerado como una sociedad esclavista de este periodo. ¿Por qué? Porque era natural, era normal, era costumbre que las personas tengan esclavos. En Grecia, los esclavos tenían algunos derechos. La legislación griega les daba algunos derechos. Los esclavos eran propiedad de sus amos. Estos podían castigarlos o venderlos finalmente, pero no podían matarlos, porque la ley protegía a los esclavos. Si bien no protegía su libertad, pero sí las leyes protegían su vida.
Los atenienses los trataban con humanismo, eran empleados y se les concedía un pequeño salario. La muy floreciente industria de Atenas no se habría desarrollado sin la mano de obra de los esclavos. Estos esclavos contribuían a través del trabajo manual al desarrollo de esa época de la industria. Muchos de ellos se dedicaban a las artes. Eran muy ilustrados, obteniendo de sus amos el favor de que se les dejaba libres posteriormente. Muchos esclavos tenían autoridad que les daban sus amos. Por eso a muchos de ellos los amos los liberaban y se convertían así en hombres libres, pero quedaban al margen de la ciudadanía griega, es decir, no podían ser ciudadanos griegos. No eran ciudadanos porque no habían nacido en Grecia. A pesar de estos derechos, los griegos consideraban a los esclavos casi como una especie de ganado, que se podía comprar, que se podía vender, que se podía regalar, que se podía utilizar para que realicen los trabajos más duros y más ingratos que el griego no quería realizar. Cientos de esclavos, y había mercado de esclavos, salta a nuestra mente la gran pregunta: ¿cuál era el precio de un esclavo? Los grandes puertos de la Grecia antigua, ¿sí?, como los puertos de Atenas, de Corinto, de Delfos, de Egina, de Efeso y otros, se convirtieron en los principales centros de la compra y venta de esclavos. El precio de venta de los esclavos dependía sobre todo de la labor a la que fuera a dedicarse con su nuevo amo. Sin embargo, de manera general, el precio medio equivalía al salario de un obrero, o que un obrero podía ganar en un año. En Atenas, por ejemplo, en cada luna nueva se organizaba un mercado de esclavos en el puerto de Pireo. Tenía lugar en el Ágora, donde los esclavos se colocaban sobre sus plataformas redondas para poder ser bien observados por los clientes. Todo el que podía permitírselo compraba esclavos destinados a tareas que iban desde la explotación minera hasta las faenas agrícolas. Desde el punto de vista jurídico, el esclavo griego se consideraba una posesión material que formaba parte del patrimonio de su amo. Así uno podía mandar a matar a uno o a otra persona, ¿sí? Mandaba matar a los esclavos sin que tuviera él que ver como autoridad. Por tanto, un esclavo no tenía más derecho que un animal del ganado. La vida de un esclavo, a pesar de las condiciones establecidas por la ley, en la práctica seguía siendo un esclavo griego y dependía del trato que su amo quería o podía darle. Fue por ese motivo que había amos muy benevolentes que trataban dignamente a sus esclavos, o justamente lo contrario, habían amos que trataban con rudeza, con agresividad a sus esclavos. Autores antiguos destacados como Jenofonte o Esquilo recomendaron en sus escritos tratar bien a los esclavos, ya que así no tratarían de huir o conspirar contra su amo. La duración de la vida de un esclavo también la determinaba el trabajo para el que fue comprado. En el mejor de los casos,
los esclavos podían ser los maestros o las nodrizas de los niños en las familias más ricas. En el peor de los casos, podían ser mineros. Durante siglos, miles de hombres, niños y esclavos trabajaron encadenados, extrayendo plata de las minas norte de Laurión, al sur de Atenas. Las condiciones de trabajo en estas minas eran pésimas, por lo que la mayoría de los esclavos moría antes de 2 años después de haber ingresado a la mina. Asimismo, los esclavos también eran prostitutos o prostitutas, agricultores, artesanos especializados y sirvientes domésticos. Como podemos ver, en Grecia la esclavitud era parte de la sociedad con la cual se convivía de manera natural. Por eso el señor Aristóteles, o el gran filósofo Aristóteles, consideraba que la esclavitud era una forma de existencia natural de algunos hombres. Muchísimas gracias por su atención.